Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Ok, en esta oportunidad estamos en presencia con la doctora Juana Rondón, quien es neuróloga, egresada de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, doctorado en Ciencias Médicas en la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, especialista en epilepsia en el Hospital Ruber International en Madrid y presidente de la Liga Andina contra la Epilepsia. Juana, y por supuesto tienes publicaciones que son muy importantes. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Juana. Como sabes, el canal, el objetivo número 1 es la salud preventiva. El trastorno de epilepsia es un tema que es bastante común, sin embargo, el informar y que la población esté mejor formada, yo creo que es lo que es el deber, ¿no? Tú como especialista y por supuesto este medio de comunicación masivo, pienso que, y por supuesto el objetivo, siguiendo el objetivo de salud es vida, están en el deber de saberlo. Para comenzar, Juana, ¿qué pasa a nivel fisiológico cuando se produce esta condición o este estado de epilepsia en el adulto, Juana? Vale, en primer lugar, pues gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí hoy. Te explico. En el adulto, igual que en el niño, lo que ocurre es una descarga eléctrica, hay un desequilibrio de neurotransmisores a nivel cerebral y se produce un desequilibrio entre los que son excitatorios y los que son inhibitorios, y se produce una descarga a nivel cerebral que lleva a la producción de diversos síntomas que pueden ser desde una convulsión, como lo que conoce la gente habitualmente, que es con pérdida de conciencia, caída al suelo y sacudidas en el cuerpo, mordedura de la lengua, incluso relajación de esfínteres, pérdida del control de los esfínteres, o puede ser desde esa, que es la manifestación quizás la más grande, hasta manifestaciones más sutiles como sensación de hormigueo, percepción de luces, percepción de olores que otros no perciben, ruidos, sonidos, o incluso deterioro de conciencia sin llegar a la caída al suelo, pero con episodios de desconexión del medio externo y con quedarse con mirada fija y conducta de tipo automática. Entonces, como puedes ver, las manifestaciones son muy, muy amplias y cualquier persona puede tenerlas, incluso no saber que se trata de crisis epilépticas. A eso es donde quiere llegar, ¿no? ¿Cuáles serían esos factores de riesgo, Juana? Vamos a hablar, por supuesto, del adulto, pero sí te pregunto, el hecho que haya tenido algún evento en la niñez, eso pudiera ser, o que no haya tenido ningún evento se pudiera dar y entonces aparece en la adultez. ¿Cuáles serían entonces esos factores de riesgo, Juana? Bueno, una cosa muy importante que no te dije antes es que la duración de las crisis epilépticas es muy breve. Es cuestión de segundos, ¿sí? Segundos a cortos minutos. Entonces no es algo que dure 1 hora, 2 horas toda esa manifestación, sino son cuestiones muy breves. ¿Qué factores de riesgo pueden desencadenar la presencia de crisis epiléptica? Bueno, hay factores desde la niñez, por ejemplo, problemas durante el embarazo, problemas en el momento del parto, pueden ser factores que en la edad adulta predispongan a que aparezcan crisis epilépticas. Traumatismos de cráneo, por ejemplo, en accidentes de tráfico, golpes, caídas, ese puede ser un factor. Enfermedades vasculares cerebrales, lo que aquí en España se llama ictus, en Venezuela los llamábamos accidentes cerebrovasculares, son un factor de riesgo para presentar crisis epiléptica. Consumo de sustancias, digamos, sustancias recreativas o drogas recreativas, tipo, ¿qué te digo? Cocaína, incluso marihuana, por ejemplo, puede desencadenar crisis epiléptica. Y los pacientes que puedan tener, por ejemplo, tumoraciones cerebrales, malformaciones vasculares, incluso desde la niñez pueden haber malformaciones
en la corteza cerebral y eso inducir en edad adulta a la aparición de crisis epilépticas. Entonces, las cosas o las entidades clínicas que predisponen a la aparición de crisis epilépticas son múltiples. Ahora, en el hecho en el escenario donde se generó esta crisis epiléptica de una manera prácticamente sin ninguna cosa, como tú dices, por ejemplo, no percibió el olor o se quedó fija la mirada, algo imperceptible, vamos a decirlo así, bien sea por la persona o por la persona que estaba con la que le dio la crisis, ¿no? Ese hecho que pasó desapercibido. ¿Cuándo se pudiera ver de que hubo una crisis epiléptica? ¿Tendríamos que esperar a que haya una más fuerte? ¿O qué pasa si se deja desapercibido, no se va hacia el centro asistencial, se deja de una manera ligera? ¿Cuáles pudieran ser las consecuencias, Juana? Mira, un paciente tiene mejor pronóstico cuando se trata precozmente, es decir, cuando se logra detectar rápidamente la aparición de crisis epilépticas y se pone tratamiento, se indica tratamiento. ¿Qué pasa en un paciente que presenta crisis continuas y no se indica tratamiento? Que muy probablemente ese paciente va a evolucionar mal, va a evolucionar a lo que se llama epilepsia de difícil manejo o epilepsia refractaria, porque en la medida en que las crisis progresan, hay como más conexiones que se están activando y eso hace que el cuadro se haga más difícil de manejar. Eso por un lado. Pero mira, por otro lado, hay una entidad clínica que es gravísima, que es lo que se llama estatus epilépticos o estado epiléptico en español, que es la aparición de una crisis que dure más de 5 minutos en el caso de las convulsiones o crisis que se sucedan en forma continua, a repetición, que aparezcan y vuelvan a aparecer y vuelvan a aparecer sin recuperación de la conciencia. Eso es un cuadro grave y ese cuadro puede llevar a compromiso de la vida del paciente si no se trata de inmediato. Entonces, es muy importante que el paciente sepa que cuando aparece una crisis, ¿qué hacer cuando aparece una crisis? Eso lo podemos hablar luego. Pero luego, si las crisis suceden a repetición, una crisis en sucesión después de la otra, eso es signo de que hay que ir inmediatamente a un centro asistencial o de que hay que llamar de forma inmediata al número de emergencias porque debe ser trasladado ese paciente a un centro asistencial. De hecho, te digo, aquí en España en este momento se está hablando de algo que se llama código crisis, así como se habla de código ictus en el caso de las isquemias cerebrales, se habla de código crisis, que es tiempo es cerebro. Mientras más rápido se trate un estatus epiléptico, mejor será la evolución de ese paciente. Porque así como te digo que la persistencia de un estatus epiléptico compromete la vida del paciente, en caso de que no la comprometa, puede dejar secuelas muy, muy importantes para esa vida, secuelas desde el punto de vista cognitivo que pues van a disminuir su calidad de vida. Entonces, tiempo es cerebro, eso tenemos que aprenderlo. Y siempre que tengamos una crisis a repetición, pues debería ser atendido ese paciente lo más pronto posible en un servicio de urgencias. Juana, ¿qué hacemos cuando hay esa crisis de epilepsia donde ya primero sea un tiempo, como tú dices, de 5 minutos, ya que sea la parte crítica, ¿no? Y por supuesto, la reacción sea más agresiva en cuanto a los movimientos. ¿Qué hacer? Hay muchos tabúes, muchas premisas, hay muchos dichos donde se dice, bueno, poner al paciente de lado, meterle el dedo en la boca por la lengua. O sea, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la mejor estrategia a trazar? Sobre todo eso es muy importante, porque como tú dices, si en ese tiempo, aparte de llamar de una vez a ese código crisis, pero no se actúa en tanto que ellos lleguen, ¿ok? ¿Qué hacer? Es muy importante esto. Esto es muy, muy importante. Mira, cuando yo daba mis clases de neurología,
y clases de fisiopatología en la universidad, era una de las cosas que le decía a mis estudiantes, que es súper importante, porque aun cuando somos médicos o estudiantes de medicina, no podemos andar por la calle con un medicamento para aplicarle a un paciente. Entonces, ¿qué se debe hacer si estamos en la calle, si un familiar nuestro presenta una crisis, verdad? Lo primero, lo primordial, ¿cuál es el sitio más seguro para tener un paciente que tiene una crisis? El sitio más seguro es el suelo. El sitio más seguro es el piso. No hay otro sitio más seguro. No debemos tratar de levantar ese paciente, de sostenerlo, de contener los movimientos. Eso no se debe hacer seguidamente. Lo próximo que debemos hacer es colocar de lado, tal como estás diciendo. Acostar al paciente en posición lateral, tratar de dirigirlo, si es posible, de lado, al menos la cabeza, porque estos pacientes pueden estar botando saliva y pueden comprometerse la respiración en esos casos. En ningún momento, bajo ninguna circunstancia, debemos meter los dedos dentro de la boca, ni ningún objeto dentro de la boca. Eso no se debe hacer. Y es como quien dice, la primera tentación que tiene el familiar, el compañero, el amigo, meter los dedos en la boca. ¿Qué puede suceder? Los músculos que tenemos de la masticación, los que producen el cierre de la boca, son los músculos más poderosos que tenemos. Si introducimos los dedos dentro de la boca, corremos el riesgo de que nuestros dedos se fracturen, ¿sí? Porque al paciente realizar la mordedura, el cierre de la boca forzado, puede fracturar los dedos. Y si por el contrario introducimos un objeto, qué sé yo, algo como esto, introducimos en la boca, esto se puede fracturar y quedarse una porción dentro de la boca y obstruir la vía aérea. Entonces, no se introduce nada. Ponemos de lado, quitamos cualquier cosa que pueda hacerle daño. Si tiene gafas, si tiene corbata, si tiene un cinturón, quitamos todas esas cosas que puedan causarle algún daño, tratamos de ponerle de lado y esperamos. Cuando yo digo esperamos, los pacientes me dicen, sí, es muy fácil decir esperamos, porque no es usted la que está viendo el familiar convulsionando, es verdad, pero las crisis no van a durar más de 2, 3 minutos. Si duran más de 5, llamamos a urgencia, pero 2, 3 minutos que al familiar se le hacen eternos es lo que tenemos que esperar. Si no pasa nada, ya cede la crisis, muy probablemente el paciente va a quedar un poco confuso, desorientado, pues lo que hacemos es tranquilizarlo, calmarlo, esperar que se recupere y nada más. En realidad, ante una crisis, una sola crisis, no hay nada que hacer. Solamente esperar y evitar que el paciente se haga daño. Si esa crisis se repite, entonces es allí donde tenemos que llamar inmediatamente al teléfono de emergencia para que asistan a este paciente y para que apliquen medicación y detengan el evento que puede ser lesivo para la vida o dejar secuelas a ese paciente a posteriori. Juana, cuando una persona ingiere algún alimento y, por supuesto, genera alguna alergia, ¿ok? Ya de una vez se le da el nombre o se le dice, bueno, usted es alérgico, por ejemplo, al pescado, y todo lo que tenga que ver el pescado, obviamente, deja de comer, después se hace el procedimiento del descarte alérgico, que hay diferentes tipos de exámenes y la gente ya sabe, la persona ya sabe. Cuando le da una crisis epiléptica a esa persona, podemos darle ya el cliché de que es una persona epiléptica, por ende tiene que manejarse en tratamiento y estar a la expectativa. ¿Cuál sería entonces el factor? Por ejemplo, el alérgico al pescado no puede comer pescado. El epiléptico, ¿cuál sería un detonante? Independientemente que esté en tratamiento o no. ¿Cuál sería eso para evitar, por supuesto, que sucedan estos eventos? Ese es un punto supremamente importante. Has tocado un punto, pero supremamente importante, que en los últimos años ha sido, digamos, objeto de controversia. Siempre se había dicho que un paciente no se decía que tenía epilepsia hasta que no se hubieran presentado al menos 2 crisis. Es decir, que el hecho de que repitiese la recurrencia es lo que determinaba que pudiéramos hablar de epilepsia. De hace unos pocos años para acá se dice
que solo una sola crisis puede considerarse como epilepsia, pero bajo ciertas condiciones. Siempre que hayan factores de riesgo de recurrencia. ¿Cuáles son esos factores? Que ese paciente tenga una lesión neurológica, que ese paciente tenga antecedentes familiares de epilepsia, que esa crisis se haya presentado sobre todo durante el sueño. Las crisis durante el sueño orientan a pensar que esas crisis van a repetirse con mucha frecuencia y que haya una alteración en un estudio que hacemos que nos sirve, digamos que de ayuda diagnóstica, que es el electroencefalograma. Esas cosas, esos factores orientan a pensar que hay una condición predisponente a la recurrencia de esas crisis y que solo en esos casos, con una primera crisis, pudiéramos decir que habiendo esas condiciones, está el terreno abonado como para que repitan. Y solo así se justificaría iniciar una medicación ante una sola crisis. Si tenemos duda, yo lo aprendí, me lo enseñaron mis profesores y debe ser así. Si tenemos duda, el evento no está tan claro, no iniciamos tratamiento, porque los medicamentos antiepilépticos no son como tomar vitaminas y aún las vitaminas también tienen sus riesgos. Entonces, el diagnóstico tiene que darnos seguridad de que ese paciente realmente tiene epilepsia, porque lo vamos a someter a unas medicaciones que son magníficas para la epilepsia, pero que si no tienen epilepsia nos pueden dar efectos adversos y no se justifica someterlos a una medicación que el paciente no necesita. Por ejemplo, en mujeres, las mujeres son una población muy especial, somos una población muy especial, porque nosotras tenemos la fortuna de embarazarnos y amamantar, porque nosotras estamos en edad fértil. Entonces pasamos por muchas etapas de nuestra vida que nos condicionan el hecho de ser población particularmente susceptible. Entonces, imagínate una mujer que no tenga epilepsia, que esté sometida a un tratamiento con antiepilépticos y salga embarazada y corra el riesgo de tener una malformación ese bebé. Entonces, claro, por eso te digo, la seguridad diagnóstica que debe dar el médico es muy importante. Y no son medicamentos que se deban prescribir, como decimos nosotros en Venezuela, alegremente. No, claro, son así. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Juana, el síncope a nivel cardiológico, tú sabes, el desplomo de la persona, en fin, se ha relacionado a la parte emocional, es decir, esa persona que sufra de síncope cuando está en momentos de estrés crítico, de ansiedad crítica, es más proclive a somatizar este tipo de situación. Te pregunto, a nivel epiléptico, ¿se ha relacionado según estadística que esa persona haya estado en un momento de estrés, de ansiedad? Porque la emoción ya sabemos que de una u otra forma influye en la parte o en la somatización de diversas patologías. Esa parte, como yo lo relaciono, ¿por qué? Porque es a nivel cerebral, tú sabes que todos los pensamientos, y ahorita, por ejemplo, en estos momentos donde hay un exógeno como es este virus que no se puede controlar, aparte de todos esos factores que tenemos de estrés rutinario, este exógeno se suma y por supuesto el estrés, la ansiedad, todo se une, ¿no? Te pregunto, es una estadística, ¿no ha habido ciertas relaciones de que esa persona haya estado previo a un estado de estrés sobre el límite, Juana? Realmente el estrés como tal no es un factor de riesgo para presentar crisis epiléptica, pero si tú asocias el estrés con alteraciones de sueño, porque con mucha frecuencia las personas cuando estamos estresadas tenemos problemas para dormir, entonces hacemos deprivación de sueño. Y la deprivación del sueño es un factor desencadenante de crisis epiléptica, muy pero muy importante. Entonces, pues lo sumas el estrés y muy excesivo, el hecho de que haya deprivación de sueño,
El consumo de alcohol es un factor desencadenante para muchos cuadros de tipo epiléptico. Esos son factores muy, muy importantes. En algunas mujeres, el momento del ciclo menstrual, durante la menstruación o días antes de la menstruación o en el momento de la ovulación, hay cierto tipo de epilepsia que se desencadena por los desbalances hormonales entre estrógenos y progesterona y se presenta en ese momento. Entonces, los desencadenantes como tal son muy diversos, pero el estrés como factor único no, pero el estrés, es que el estrés no viene solo, el estrés viene sumado a otra serie de factores. Por decirte algo, el estrés puede alterarle el ciclo menstrual a una mujer y Claro. haber ese desbalance hormonal y eso desencadenar mi crisis. El estrés me puede dar deprivación de sueño, como te digo. Y en este momento quizás debería ser menos, pero como lo puedes ver en las noticias de los jóvenes están saliendo a los centros nocturnos, se trasnochan, hacen deprivación de sueño, consumen alcohol. Todos esos son factores desencadenantes. La alteración de los horarios de sueño, el despertar precoz puede ser un desencadenante de crisis de determinado tipo de epilepsia. Porque, mira, cuando hablamos de crisis epiléptica, hablamos así como en general, pero el mundo de la epilepsia es tan amplio y hay tantas entidades con nombre propio dentro de la epilepsia que no todas se manejan iguales, no todas responden de la misma manera. Y como te digo, hay un porcentaje, alrededor de un 30% de todas las epilepsias que son de difícil manejo, que van a responder mal aun cuando le estés mandando un medicamento adecuado, que tomen 2 o 3 medicamentos adecuados y sin embargo responden mal. Y ese grupo de pacientes que responden mal son los que tienen más opción de ir hacia un tipo de tratamiento que es la cirugía de la epilepsia. Ese 30% de pacientes puede ir hacia eso que llamamos cirugía de la epilepsia, que hay muchísima experiencia a nivel del mundo, sobre todo en países desarrollados, con muy buenos resultados. Juana, esa famosa también porque tenemos que llegar a todo público, ¿no? Obviamente hay muchas personas, muchas dudas, ¿no? Por desinformación únicamente. La fiebre, la fiebre. ¿Es verdad o es mentira? La fiebre puede generar epilepsia, puede ser este causal aleatorio, fortuito, que generó esa epilepsia y desaparece, Juana. Eso, la fiebre no genera la epilepsia. La fiebre desencadena la crisis epiléptica. Fíjate la diferencia. Una cosa son generadores de epilepsia, como las lesiones cerebrales que te hablaba antes, al comienzo, y otra cosa es los factores que pueden actuar como precipitantes o desencadenantes de crisis epiléptica. La fiebre es un excelente desencadenante de crisis epiléptica, sobre todo en los niños. Hay una entidad clínica que seguramente la has oído hablar, que son las convulsiones febriles, que se maneja muchísimo en los niños entre 18 meses y 5 años. Pero fíjate que hay un cuadro clínico dentro de la epilepsia que lo llaman epilepsia generalizada con crisis febriles plus. Todo lo que es plus es un poco más allá. Entonces ese plus es porque después de los 5 años siguen desencadenándose las crisis por fiebre. Y fíjate que aún en adultos, cuando hay cuadros infecciosos virales, bacterianos, y hay fiebre, se puede desencadenar crisis epiléptica. De hecho, en este momento, dentro de la Sociedad Española de Epilepsia, se habla de qué pasa con el COVID y los pacientes que tienen epilepsia, que si son más proclives a tener una mala evolución por tener epilepsia. En realidad no es así. La epilepsia no condiciona ningún riesgo mayor por tener COVID, al tener COVID. Pero lo que sí es cierto
es que un paciente que tenga epilepsia y presente COVID y tenga fiebre, la misma fiebre y el proceso infeccioso puede condicionar crisis epilépticas. Claro. Las personas de avanzada edad, ese adulto mayor, ¿se pudiera dar a qué nivel? ¿Cuál sería el pronóstico de esta persona? Háblese de 75 en adelante, Juana. Muy importante, muy importante. La epilepsia es una enfermedad que epidemiológicamente se describe en las edades extremas de la vida con mayor frecuencia, es decir, en los muy jovencitos y en los que son un poco mayorcitos. Entonces, en el paciente mayor es mucho más frecuente que tenga crisis epiléptica. ¿Por qué? Porque los mayores pues han tenido o tienen condiciones que pudieran haber producido lesión a nivel cerebral. Llámese, por ejemplo, ictus, para decirte lo más frecuente. Una lesión vascular como consecuencia de ser hipertenso, de tener diabetes, del colesterol alto, pues pueden haber múltiples pequeñas lesiones vasculares y eso ser un condicionante para producir crisis epiléptica. Esa es como una causa más frecuente. Y luego vienen los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer. Mientras más mayores somos, pues más posibilidad de presentar enfermedades de este tipo. Y es muy frecuente que en pacientes con demencia, con cuadros de tipo Alzheimer, presenten convulsiones o presenten otro tipo de crisis epiléptica. Entonces, sí que es frecuente en edades mayores. ¿Cuál va a ser el pronóstico en estos pacientes? Dependerá siempre el pronóstico de la causa de la epilepsia, ¿sí? Porque no es igual un niño que no tiene ningún daño cerebral y tiene epilepsia y responde bien a tratamiento, que un paciente mayor que tiene Alzheimer, que es una condición pues que no va a revertir, sino que todo lo contrario, va a ser progresivamente deteriorante, pues probablemente la epilepsia responda peor en este tipo de pacientes, ¿sí? Entonces dependerá siempre de la causa de la epilepsia. A nivel de medicina ocupacional, Juana, ese pudiera ser un factor para el sitio de labor, de tener un cuidado especial con esa persona, evitar tipos de trabajo, porque si le da esa crisis en ese sitio de trabajo, en ese tipo de trabajo, es difícil abordarlo. ¿Qué mensaje le das a ese médico ocupacional? Mira, ese es un problema terrible, porque en primer lugar, el empleador no quiere tener una persona con epilepsia dentro de su grupo de trabajadores. Y es una pena porque la persona con epilepsia por lo general quiere hacerlo bien, es cuidadosa, lo hace bien, por lo general se desempeñan muy bien en sus trabajos. Pero sí, obviamente hay trabajos que son de mayor riesgo. Entonces, dependerá, en primer lugar, de que esté controlada o no esté controlada la epilepsia. Porque hay pacientes que tienen 2, 3 años sin crisis, esos pacientes podrán emplearse con más facilidad que uno que tiene crisis cada semana o que tiene crisis todos los días, porque los hay. Entonces, ¿qué tipo de trabajos pueden ser más riesgosos? Trabajos donde la persona esté sometida a un riesgo. Por ejemplo, un conductor de transporte público es una persona que primero tiene una gran responsabilidad sobre sí mismo y sobre terceros. Entonces, una persona que tenga crisis epiléptica y no esté controlado no debe conducir transporte público. De hecho, hay reglamentaciones a nivel del mundo. Aquí en España se dice que una persona no puede conducir, se le retira su carnet de conducir si tiene menos de un año. Cuando ya cumple el año sin crisis, podrá volver a conducir, pero antes no. Entonces, esa es por ejemplo, ese es un tipo de trabajo que no podría realizar. ¿Qué otros trabajos de riesgo? Pintores, por ejemplo, gente que tenga que subirse en un andamio, que tenga que ir en alturas, pues obviamente tiene un gran riesgo.
sobre todo ese tipo de trabajos. ¿Qué otros te digo? En los, muchas veces no los quieren cuando cuando son militares. Lo veía mucho en Venezuela. Condición indispensable que no tuviese ninguna alteración en el electroencefalograma porque no los querían en ese tipo de trabajo. Pero sí que lo pueden hacer siempre y cuando estén controlados. El tipo de trabajo dependerá del control. Por ejemplo, ¿qué te digo? Una asistente, una persona que sea asistente doméstica, que tenga que cocinar y tenga crisis y no esté controlada, tiene riesgos de quemaduras. Claro. Entonces, ese tipo de trabajo tampoco lo podrá realizar. De igual manera, deportes que impliquen riesgo. Por ejemplo, la natación la puede hacer una persona que tenga epilepsia, pero siempre y cuando esté bajo supervisión. Si no está bajo supervisión y tiene una crisis y está nadando, pues se puede ahogar. Una persona podrá esquiar, por ejemplo, siempre y cuando tenga supervisión, pero esa es una actividad que implica riesgo. El alpinismo implica riesgo. Si tiene una crisis y está en ese tipo de actividad, pues muy probablemente va a tener un accidente. Entonces, básicamente son ese tipo de actividades que impliquen riesgo, que sean riesgosas para cualquier persona, pero mucho más riesgosas si presenta una crisis. Las personas que son alérgicas, Juana, antes, no se ven ahora, pero por eso que quiero que hagas un llamado, si estás de acuerdo. Tenían como una especie, como en la cadena, como una chapa donde dice soy alérgico a. Porque puede ser que esa persona viaje solo, viva solo, etcétera, etcétera, llega a un hospital, a una cosa, y entonces le introduzcan medicina donde pueda reaccionar en su contra. Te pregunto, ¿tú crees que esas personas que le haya dado una sola epilepsia es para llevarlo a orden, sería importante que llevase alguna placa, alguna indicación que ha sufrido alguna epilepsia? Porque eso es parte de la formación, Juan, a mi parecer, porque se logra solo así, la salud preventiva es mediante tus consejos y, por supuesto, evitar complicaciones por desconocimiento, más no por mala intención. ¿Crees tú que la persona deba tener alguna identificación donde se diga que ha sufrido epilepsia? Mira, sí, sobre todo cuando son crisis de tipo generalizada, cuando son sobre todo convulsiones. Cuando ha tenido convulsiones, yo pienso que sí, que eso sería de muchísima ayuda. De hecho, te digo que cuando yo ya no soy presidenta de la liga, yo fui presidenta de la Liga contra la Epilepsia en Venezuela, en Mérida donde yo vivía. Y allí promovíamos una especie de carnet que tuviera el paciente y que lo llevase y que dijera, yo tengo epilepsia, y tomo este o el otro tratamiento y además un número telefónico a quien llamar en caso de emergencia. Yo pienso que eso es de muchísima utilidad, sobre todo si el paciente tiene crisis generalizadas, crisis de tipo convulsivas, porque puede ocurrirle en la calle, puede ocurrirle en el sitio de trabajo y es preferible que tenga una información básica a dónde se pueda dirigir a llamar a algún familiar y qué medicación toma. Yo creo que sí, yo creo que es de muchísima utilidad. De igual manera, es de muchísima utilidad para, para el médico que lo trata, que lleve un registro de las crisis. Los pacientes muchas veces llegan a consulta, no, estoy muy mal, pero ¿cuántas crisis ha tenido? Y no lo escriben. Los registros, igual que las identificaciones o un carnet, son muy útiles para el mismo paciente y para el médico que lo trata. Exacto, pues, el protocolo a utilizar. En el caso, Juana, vámonos ya al escenario donde ya son crisis graves, ¿no? Largas, repetitivas, donde ya ponernos el peor de los escenarios, donde ya ha generado ciertos efectos a nivel cognitivo. ¿Cuál es el pronóstico de ese paciente en su mejoría? ¿Tiene un buen pronóstico dependiendo a qué tardío se llegó? ¿Cuáles serían entonces las soluciones si es a través de terapia? ¿Cuál sería la esperanza de ese paciente, Juana? Me imagino que me estás hablando ya de esos pacientes que han tenido un deterioro cognitivo Sí, o que en el caso tuvieron más grave.
Claro, o que vienen desde niños con un problema digamos, cognitivo, de funciones mentales, que ha evolucionado mal. Mm, En primer lugar, yo quisiera dejar así como claro que no todo paciente con epilepsia tiene deterioro cognitivo. Anteriormente se miraba y se decía, epilepsia, deterioro cognitivo. Eso no es así. La gran mayoría no lo tiene. Pero el paciente que lo tenga, pues sí, tienen muchos recursos de ayuda. Hay, ¿qué te digo? Hay terapia ocupacional que los puede ayudar muchísimo. Si tienen compromiso de tipo motor, es decir, algún problema para mover algún segmento del cuerpo, fisioterapia y rehabilitación cognitiva. En este momento se trabaja mucho en todo el mundo en la rehabilitación cognitiva y esos pacientes pueden evolucionar mejor siempre y cuando tengan este tipo de recursos de ayuda. Es un tipo, si se quiere, multidisciplinario, ¿no? Que Total, abordaría el paciente. totalmente, pero siempre, siempre el pronóstico va a estar en relación con la causa que produce la epilepsia y luego el abordaje precoz de esa enfermedad. Mientras más pronto se trate, mejor van a evolucionar y el pronóstico será mejor. Juana, grupos de apoyo en España actualmente hay grupos de apoyo para los epilépticos, es decir, esas personas, sobre todo esa formación constante para los cuidadores, porque la gran mayoría de los casos quizás viven solos o simplemente tendrán algún cuidador, pienso que tienen que estar formados. ¿Sí existe grupos de apoyo? Hay grupos de asociaciones de pacientes con epilepsia, Qué hay bueno. muchos grupos y hay grupos de asociaciones de tipos específicos de epilepsia, porque hay epilepsias genéticas. Entonces, hay tipos donde se reúnen los padres, donde sobre todo los padres son el motor principal, o los mismos pacientes que tienen epilepsia y que quieren fomentar que haya difusión, que haya conocimiento, que se conozcan los recursos que existen y que hayan como redes solidarias entre ellos para ayudarse, y que los hay. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya para existir una unidad especial quiere decir que según estadística es alto el nivel de personas que han tenido al menos un evento epiléptico. Juana, muchísimas gracias, de verdad que fue un honor y sobre todo con mucha responsabilidad hacia la comunidad, a la comunidad, porque está en todo el deber de saber este tipo de información y sobre todo el abordaje, ¿no? El abordaje, salud preventiva, esa parte del deporte es muy importante esto, evitar tipos de trabajo. Yo siempre incluyo la medicina ocupacional porque hay que apoyarlos también a ellos, ¿no? Hay que acompañarlo y sobre todo para la prevención del empleado y por supuesto de la empresa. Muchísimas gracias, Juana. ¿Dónde te podemos encontrar para aquella persona que quiera quizás comunicarse contigo, Juana? Vale, estoy en Instagram como @neuroepilepsia. Allí me puedes encontrar. Experta en epilepsia, así que no hay duda. Gracias, gracias por la invitación, de verdad ha sido un placer para mí. Habrá otra oportunidad de hablar de otros temas a nivel neurológico porque son muchísimos, pero este por supuesto es el número uno para ti porque evidentemente eres especializada en eso. Que tengas mucho éxito, cuídate mucho, estás en España, en el epicentro ahorita más álgido de Europa y por supuesto te deseo lo mejor, mucho éxito y a una próxima oportunidad. Juana. Gracias.